En el Día del Padre, mi hija le regaló a su suegro un billete de crucero de $13,000, pagado con mi dinero, y a mí me tocó un boleto de lotería de $2. Se rió diciendo, «Si tengo suerte, la mitad es mía». Yo sonreí, pero mi corazón hervía de ira. Ese boleto me trajo $120 millones, y le enseñé una lección que nunca olvidará. En lugar de la mitad del dinero, obtuvo lo que se merecía. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Papá, aquí tienes tu regalo. Si ganas, recuerda que la mitad es mía. La voz de Carla atravesó la atmósfera de la cena del Día del Padre, mientras lanzaba el boleto de lotería sobre la mesa de mi comedor con esa sonrisita familiar. Atrapé el papel arrugado, mis dedos curtidos alisándolo contra el mantel. $2. Los números se veían un poco borrosos mientras los miraba, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Muy considerado, cariño, logré decir, forzando una sonrisa. Esto es... Oh, pero espera, interrumpió Carla, su voz elevándose con una emoción teatral. Aún no le he dado a Enrique su regalo. Sacó de detrás de su silla una elegante caja de regalo, del tipo que cuesta más que mi presupuesto semanal de supermercado. Solo el lazo ya parecía caro, brillando bajo la sencilla luz de mi comedor. Enrique se enderezó en su silla, su camisa perfectamente planchada captando la luz del sol de la tarde que entraba por mis pequeñas ventanas. El suegro de mi hija tenía esa postura segura que proviene de no haberse preocupado nunca por el dinero. «Esto», anunció Carla, levantando los billetes de crucero de su caja forrada de seda, «costó $13,000. Enrique se merece lo mejor por todo lo que ha hecho por nuestra familia». El peso del boleto de lotería en mis manos de repente se sintió microscópico. Vi a Enrique examinar los billetes con satisfacción, sus dedos bien cuidados trazando el relieve dorado. «Ahora a esto es a lo que yo llamo un regalo en condiciones, Carla», dijo Enrique, su voz con ese tono particular de aprobación reservado para las cosas caras. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. «Tu padre te enseñó bien». La frase quedó suspendida en el aire como humo. Otros miembros de la familia se movieron incómodos, encontrando de repente sus platos fascinantes. Mi hermana Margarita se aclaró la garganta mientras mi sobrino Tomás se estudiaba las manos. «Papá siempre decía que las acciones dicen más que las palabras», replicó Carla, su risa brillante y aguda. Miró a Enrique y algo pasó entre ellos, una mirada que me oprimió el pecho. Algunas personas demuestran su amor con grandes gestos, otras... Hizo un gesto vago hacia mi boleto de lotería. Sostuve el papel con firmeza, aunque mis manos querían temblar. «Agradezco el detalle, Carla, de verdad». «Oh, es solo una bromita», dijo, haciendo un gesto despectivo. «Pero en serio, si te toca el premio gordo, espero mi parte. Después de todo, lo pagué yo». Enrique se rió entre dientes, el sonido bajo y satisfecho. Quizás el año que viene, Sebastián nos sorprenda a todos con algo más sustancial. La luz del sol de la tarde resaltaba cada expresión incómoda alrededor de mi mesa. El tenedor de Margarita se detuvo a medio camino de su boca. La esposa de Tomás, Sara, estudiaba las fotos familiares en mis paredes con repentina intensidad. Incluso mi nieto Jacobo, generalmente absorto en su teléfono, levantó la vista con confusión. «Estos billetes de crucero», continuó Enrique, abanicándolos como si fueran cartas, «representan 2 semanas en el Mediterráneo. Alojamiento de primera clase, balcón privado, todas las comidas incluidas, el tipo de experiencia que crea recuerdos duraderos». Asentí, con la garganta apretada. «Suena maravilloso». «Es maravilloso», asintió Carla. «Enrique siempre ha estado ahí para nosotros económicamente. Nos ayudó a comprar nuestra casa, pagó el colegio privado de Jacobo, incluso cubre nuestra membresía en el club de campo. Se ha ganado algo especial». Sentí que el boleto de lotería podría desintegrarse en mi mano.
Recordé los turnos dobles que había trabajado en el taller mecánico, las horas extras arreglando transmisiones y reconstruyendo motores, todo para pagar la educación universitaria de Carla. Las noches que me había quedado dormido en mi silla, demasiado cansado para llegar a la cama después de trabajar jornadas de 16 horas para poder pagar sus libros de texto. Bueno, dije en voz baja, espero que ambos disfrutéis del crucero. Lo haremos, dijo Enrique, guardando los billetes en su caja con un cuidado ceremonial. Así es como las familias deberían tratarse, con generosidad y respeto. La conversación continuó, pero yo permanecí concentrado en el diminuto trozo de papel en mis manos. $2, la misma cantidad que solía darle a Carla para un helado cuando tenía 7 años, cuando ese pequeño gesto podía iluminar todo su rostro. Después de la cena, se fueron tan rápido como habían llegado. Las puertas de los coches se cerraron de golpe afuera, los motores arrancaron, y las voces se desvanecieron en el aire de la tarde. Permanecí en mi mesa, todavía sosteniendo el boleto de lotería, viendo cómo desaparecía el último rayo de sol de mi comedor. La casa se sumió en el silencio familiar de mi vida solitaria. Miré a mi alrededor las fotos familiares en mis paredes, los modestos muebles que había comprado pieza por pieza a lo largo de los años, las cuidadosas decoraciones que había preparado para un día del padre que ya había terminado. El boleto de lotería yacía junto a mi taza de café vacía, olvidado bajo la luz de la mañana que se filtraba por la ventana de mi cocina. Miraba la pantalla de mi portátil, los números bailando ante mis ojos, mientras revisaba mi extracto bancario mensual. Un ritual que había mantenido durante 40 años. Primero como un joven padre contando cada céntimo, ahora como un jubilado cuidadoso protegiendo lo poco que tenía. Mi dedo trazó la lista de transacciones, facturas de servicios públicos, compras en el supermercado, la modesta cantidad que había gastado en los ingredientes de la cena del Día del Padre. Todo contabilizado, todo esperado, hasta que llegué a una línea que hizo que el café se me enfriara en la boca. Servicios de viajes premium, $13,603. Parpadeé, seguro de haber leído mal. La cantidad me devolvió la mirada, sin cambios. Mis manos temblaron mientras cotejaba la fecha con mi calendario. Una semana antes, un jueves, no había estado ni cerca de una agencia de viajes. La comprensión me golpeó como un mazazo. Carla todavía tenía acceso autorizado a mi cuenta, una precaución que había establecido años atrás cuando su madre murió, en caso de emergencias. Lo había olvidado por completo. Mi teléfono se sentía pesado en mis manos temblorosas mientras marcaba su número. Cada tono resonaba en mi cocina silenciosa, mezclándose con el sonido de mi propio corazón. «Hola, papá». Su voz tenía ese tono particular de cortesía aburrida que usaba cuando interrumpía su ajetreada vida. «Carla, estoy mirando mi extracto bancario». Traté de mantener la voz firme. «Hay un cargo de más de $13,000 de servicios de viajes premium». Silencio. Luego una risa, ligera y displicente. «Oh, ¿eso? Le compré a papá Enrique su crucero. Se merecía algo bueno por una vez». Las palabras me golpearon como una bofetada. «¿Tú? ¿Cogiste $13,000 de mi cuenta sin preguntar?» «No cogí nada, papá. Usé dinero de la familia para un regalo familiar». Su tono cambió, volviéndose ligeramente defensivo. «No lo ibas a gastar de todos modos. Solo está ahí parado». «Carla, eso es robar». Mi voz se quebró en la palabra. «Me has robado». «No es robar cuando es dinero de la familia», espetó ella. «Enrique siempre ha estado ahí para nosotros económicamente. Nos ayudó cuando lo necesitamos. Esto es solo devolver el favor». Apreté el teléfono con más fuerza. «Soy tu padre, Carla. Te crié. Trabajé turnos dobles para pagarte la universidad, tú». «Y Enrique nos ayudó a ambos a superar eso», interrumpió. «Nos ha mostrado cómo es el verdadero éxito, lo que significa ser generoso, vivir bien, dar regalos significativos en lugar de...». Hizo una pausa y pude oír su suspiro despectivo.
en lugar de boletos de lotería. La crueldad en su voz me dejó sin palabras. Esta era mi hija, la niña que solía quedarse dormida en mi regazo mientras le leía cuentos, la adolescente que había llorado en mi hombro cuando su madre murió, la joven que una vez me había llamado su héroe. «Papá, ¿estás ahí?» «Estoy aquí», susurré. «Mira, sé que estás molesto, pero piénsalo racionalmente. Enrique se lo ganó, tiene éxito. Ha contribuido al bienestar de nuestra familia. Se merece un reconocimiento por todo lo que ha hecho. ¿Y qué hay de todo lo que he hecho yo?». Otra pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era más fría de lo que nunca la había oído. «Tú hiciste lo que se supone que hacen los padres. Enrique fue más allá». La línea quedó muerta. Miré el teléfono, el tono de marcado resonando en mi cocina vacía como una marcha fúnebre. Mis manos temblaban al dejarlo. Las mismas manos que la habían sostenido de bebé, le habían enseñado a andar en bicicleta, habían aplaudido en su graduación. Fui a mi mesita de noche y cogí el boleto de lotería, la broma de $2 que me había lanzado como migajas a un perro. Incluso este regalo lamentable había sido comprado con mi propio dinero robado. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. En cambio, arrugué el boleto en mi puño y marché hacia el cubo de basura de la cocina. El papel hizo un ruido sordo y satisfactorio al golpear el fondo, uniéndose a los pozos de café y las latas vacías que representaban mi vida simple y aparentemente sin valor. La casa se sentía más pequeña de repente, las paredes más juntas. Necesitaba aire, necesitaba moverme, necesitaba estar en cualquier lugar menos en este sitio donde la traición de mi hija resonaba en cada superficie. Cogí mi chaqueta y me dirigí a la puerta, mis piernas llevándome por las calles familiares de mi vecindario. El aire de la mañana era fresco, lleno de los sonidos de la vida suburbana. Cortadoras de césped arrancando, niños jugando, vecinos saludándose a través de las vallas. La señora Ponce me saludó desde su jardín, sus manos artríticas tratando con delicadeza sus tomateras. «Hermosa mañana, Sebastián». «Sí, lo es», respondí automáticamente, aunque el día se sentía de todo menos hermoso. Pasé por la casa de los Herrera, donde Tomás le estaba enseñando a su nieto a lanzar una pelota de béisbol. La risa del niño se oía en la brisa, pura y sin complicaciones. Recordé haberle enseñado a Carla de la misma manera, sus pequeñas manos agarrando la pelota con determinación, su rostro iluminado de alegría cuando finalmente hacía un lanzamiento perfecto. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo mi amor se había vuelto insuficiente, mi vida algo de lo que avergonzarse? Las preguntas me siguieron por la calle de los Arces, pasando por el mercado de la esquina donde le había comprado caramelos a Carla de niña, pasando por el parque donde había jugado en las tardes de verano. Cada recuerdo se sentía contaminado ahora, visto a través de la lente de en quién se había convertido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, una esperanza revoloteó en mi pecho. Quizás Carla lo había reconsiderado. Quizás se había dado cuenta de lo que había hecho. «Papá, hablé con Enrique sobre la situación del dinero. Cree que estás exagerando. No es como si lo necesitaras para algo importante. Te lo devolveremos cuando podamos. Quizás por Navidad». «¿Sí?» Dejé de caminar. Leí el mensaje de nuevo, y una tercera vez. «Cuando podamos». Como si $13,000 fueran calderilla. Como si mi seguridad financiera fuera negociable. Como si debiera estar agradecido por la posibilidad de un eventual reembolso. El teléfono sonó antes de que pudiera responder. El nombre de mi hermana Margarita apareció en la pantalla. «Sebastián, ¿estás bien?» Carla me llamó. Dijo que estabas molesto por un asunto de dinero. «Me robó $13,000 de mi cuenta, Margarita». Las palabras salieron planas, sin emoción. «Para comprarle un crucero a su suegro». Silencio. Luego, ¿qué hizo? ¿Qué? Todavía tenía acceso a mi cuenta. Lo usó para comprarle a Enrique un crucero de $13,000 por el Día del Padre. A mí me dio un boleto de lotería de $2
y me dijo que la mitad de las ganancias eran suyas. Dios mío, Sebastián, ¿estás seguro? Quizás haya algún error. ¿Lo admitió? Dijo que no era realmente robar porque era dinero de la familia. Me reí amargamente. Dijo que Enrique se lo merecía porque ha sido generoso con ellos, a diferencia de mí, aparentemente. La voz de Margarita se suavizó con ese tipo de simpatía que me dolía en el pecho. Sebastián, lo siento mucho. No tenía ni idea de que se había vuelto tan... Ni siquiera sé cómo llamarlo. Cruel, dije simplemente. Se ha vuelto cruel. Hablamos unos minutos más. Margarita ofreciéndose a venir, a llamar a Carla ella misma, a ayudar en lo que pudiera. Pero no había nada que pudiera hacer. Nada que nadie pudiera hacer. Mi hija me había mostrado exactamente lo que yo significaba para ella. Y ninguna intervención podría cambiar esa verdad. Caminé a casa, lentamente. Mis piernas pesadas por un agotamiento que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. La casa se sentía diferente cuando entré. Más pequeña, más destartalada, marcada por ese tipo de pobreza que proviene de ser visto a través de los ojos despectivos de otra persona. El cubo de basura de mi cocina contenía el boleto de lotería arrugado. Un recordatorio de la broma que había iniciado toda esta pesadilla. Lo miré durante un largo momento, recordando el peso de esos $2 en mi mano, la risa en la voz de Carla mientras lo lanzaba sobre la mesa. Mañana llamaría al banco, revocaría su acceso a mi cuenta, tomaría las medidas que debería haber tomado años atrás. Pero esta noche me sentaría en mi casa silenciosa y lloraría por la hija que había perdido. La relación que había muerto en algún punto del camino sin que me diera cuenta. El boleto de lotería permanecía en la basura, olvidado y sin valor, mientras yo lloraba por algo mucho más valioso que ya había perdido. Pero la mañana siguiente llegó con esa claridad brutal que sigue a una noche de insomnio. Me senté en la mesa de mi cocina, el café enfriándose mientras miraba el número de teléfono del banco escrito en un trozo de papel. Mis manos se sentían firmes por primera vez en 24 horas. Servicio de atención al cliente del banco principal. Habla Rebeca. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito revocar el acceso autorizado a mi cuenta, dije. Alguien ha estado haciendo compras no autorizadas. La conversación fue sorprendentemente sencilla. La voz de Rebeca transmitía una simpatía profesional mientras me guiaba por el proceso. En 15 minutos, el acceso de Carla fue cancelado. Se establecieron nuevas medidas de seguridad. Y sentí algo que no había experimentado en años, la sólida certeza de protegerme a mí mismo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy, señor Robles? No, eso es todo. Gracias. Colgué y miré mi cocina con nuevos ojos. El modesto espacio se sentía diferente. No destartalado, sino honesto. Limpio. Mío. Mi mirada se posó en el cubo de basura. Y recordé el boleto de lotería arrugado entre los pozos de café. La broma de $2 que había iniciado todo este lío. Comprado con mi propio dinero robado. Y devuelto a mí como si fuera un caso de caridad. Me acerqué y miré el papel arrugado. Incluso este gesto patético había sido comprado con dinero tomado de mi cuenta, sin permiso. La ironía era casi para reírse. Me había robado para comprarme un regalo. Luego reclamó la mitad de las posibles ganancias. Con una ira repentina y decidida, cogí el boleto y lo alicé sobre mi encimera. Los números me devolvieron la mirada. 07, 14, 23, 35, 42. El número extra, 18. Me los memoricé. Esos dígitos que representaban todo lo que estaba mal en mi relación con mi hija. Luego volví a arrugar el papel y lo tiré de nuevo a la basura, con más fuerza de la necesaria. La mañana se extendía ante mí, vacía y silenciosa. Necesitaba moverme. Necesitaba despejar mi cabeza. Necesitaba estar en otro lugar que no fuera esta cocina donde la traición de ayer todavía resonaba en las paredes. Cogí mi chaqueta y salí.
dejando que mis pies me llevaran por las calles familiares de mi vecindario. El aire de la mañana era fresco, lleno de los sonidos del trabajo honesto. Cortadoras de césped arrancando, niños jugando, vecinos saludándose a través de las vallas. La señora Ponce estaba de nuevo en su jardín, sus manos curtidas tratando con delicadeza sus rosas. Levantó la vista cuando pasé, su sonrisa cálida y genuina. «Buenos días, Sebastián. ¿Madrugas hoy?» No podía dormir, dije, deteniéndome en su valla. Pensé que un paseo podría ayudar. Asintió con complicidad. A veces se piensa mejor cuando los pies están en movimiento. Mi Harold solía decir eso. Su difunto marido había sido un buen hombre, un mecánico como yo, que había trabajado con sus manos y tratado a la gente con respeto. El tipo de hombre que entendía que el carácter importaba más que las cuentas bancarias. Tenía razón en eso, dije. Continué caminando, pasando por la casa de los Herrera, donde Tomás lavaba su coche con la ayuda de su nieto. El niño estaba más interesado en salpicar agua que en limpiar. Pero a Tomás no parecía importarle. Su risa se oía en la brisa, sencilla y pura. 2 manzanas más abajo, pasé por el mercado de la esquina donde había comprado caramelos de niño. El dueño, el señor Chen, estaba colocando fruta en su escaparate, cada manzana y naranja puestas con cuidado. Llevaba aquí 30 años, sirviendo al vecindario con tranquila dignidad. Nunca se hizo rico, pero nunca comprometió sus principios. Esta gente entendía algo que Carla había olvidado, que había honor en el trabajo honesto, en tratar a la gente con respeto, en construir relaciones basadas en algo más sustancial que el beneficio económico. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, una esperanza revoloteó en mi pecho. Quizás Carla lo había reconsiderado. Quizás se había dado cuenta de lo que había hecho. «Papá, hablé con Enrique sobre la situación del dinero. Cree que estás exagerando. No es como si lo necesitaras para algo importante. Te lo devolveremos cuando podamos. Quizás por Navidad». Sé. Dejé de caminar. Leí el mensaje de nuevo. El desprecio casual por mi seguridad financiera. La suposición de que $13,000 eran de alguna manera poco importantes para mí. La vaga promesa de un eventual reembolso. Todo cristalizó en un momento de perfecta claridad. En esto se había convertido ella. Esto es lo que yo significaba para ella. Borré el mensaje sin responder y seguí caminando. Las calles familiares de mi vecindario me envolvieron como una manta cómoda, llenas de los sonidos y las vistas de gente viviendo vidas honestas. Pasara lo que pasara después, lo enfrentaría en mis propios términos, con mi dignidad intacta. El cubo de basura de mi cocina contenía el boleto de lotería arrugado, olvidado y sin valor. Mientras yo caminaba hacia lo que viniera después, con la cabeza bien alta, habían pasado 3 días desde que había tomado el control de mis finanzas. 3 días tranquilos de café matutino, comidas sencillas y esa paz que viene de saber que has hecho lo correcto. Estaba revolviendo huevos en mi sartén de hierro fundido, cuando el teléfono rompió el silencio con su estridente demanda de atención. «Papá, ¿pero qué demonios le hiciste a mi tarjeta?» La voz de Carla explotó a través del auricular antes de que pudiera decir hola. Fue rechazada en unos grandes almacenes de lujo. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue eso? Dejé mi espátula con cuidado, mi mano sorprendentemente firme. Te quité el acceso después de que me robaras $13,000 de mi cuenta. No robé nada. Su voz se agudizó. Ese tono familiar que usaba de adolescente cuando la pillaban en una mentira. Ese dinero era para la familia, para alguien que realmente contribuye a esta familia. No pediste permiso, Carla. Simplemente lo cogiste. A través del teléfono podía oír el susurro de las bolsas de la compra, el zumbido distante del tráfico del centro comercial. Me estaba llamando desde el estacionamiento de la tienda cara que acababa de humillarla. Estaba allí con un bolso de $800, papá. ¿$800?
La dependienta pasó mi tarjeta 3 veces antes de decirme, delante de todo el mundo, que fue rechazada. Otros clientes estaban mirando. Parecía una persona cualquiera que no puede pagar sus compras. La forma en que dijo, persona cualquiera, me oprimió el pecho. Como si no poder permitirse bolsos de $800 fuera un fallo moral. Siento que te hayas avergonzado, dije en voz baja, pero eso no cambia lo que hiciste. ¿Lo que yo hice? Se rió, pero no había humor en su risa. Lo que yo hice fue tratar a Enrique con el respeto que se merece, algo que tú nunca has aprendido a hacer. Llevé el teléfono a la mesa de mi cocina, acomodándome en la misma silla donde había descubierto su robo hacía solo unos días. Carla, te crié. Trabajé 60 horas a la semana para pagarte la universidad. Pensé que eso contaba para algo. Y Enrique nos ayudó a superar todo eso, espetó. Nos ha mostrado cómo es el verdadero éxito, lo que significa ser generoso, no sentarse sobre montones de dinero como un avaro. La acusación me golpeó como un mazazo. 40 años de ahorro cuidadoso, de elegir alimentos de marca blanca y conducir coches de segunda mano para poder mantener a mi familia. Y así es como ella lo veía. Vas a arrepentirte de esta decisión, papá. Su voz bajó a un tono que nunca antes le había oído, frío y calculador. ¿Crees que puedes humillarme públicamente y simplemente irte de rositas? ¿Crees que no habrá consecuencias? Carla, no estoy tratando de hacerte daño. Me estoy protegiendo. No, estás siendo egoísta, y mezquino, y cruel. Cada palabra aterrizó con una precisión deliberada. Pero no dejaré que te salgas con la tuya. Tengo amigos, papá. Gente que importa en esta comunidad. Gente que entiende lo que realmente significa la lealtad familiar. La línea quedó muerta con un clic agudo que resonó en mi cocina silenciosa. Dejé el teléfono y volví a mis huevos. Pero se habían enfriado en la sartén. Incluso recalentados, sabían a ceniza. Esa noche, traté de distraerme con la televisión, cambiando de canal sin ver realmente. Un documental de naturaleza sobre lobos, un programa de cocina con postres elaborados que nunca intentaría, un noticiero discutiendo políticas económicas que se sentían irrelevantes para mi pequeño mundo. Mi tableta estaba en la mesita de café, sin abrir desde ayer. Había estado evitando las redes sociales, evitando la tentación de ver la vida de Carla desde la distancia. Pero la curiosidad finalmente ganó. Abrí la red social y me desplacé por la colección habitual de actualizaciones de vecinos y fotos de vacaciones de primos lejanos. Entonces lo vi. La publicación de Carla estaba en la parte superior de mi feed, acompañada de una foto de ella con aspecto devastado, sus ojos enrojecidos por lágrimas cuidadosamente aplicadas. Tener que escribir esto me rompe el corazón, pero necesito apoyo ahora mismo. Mi padre ha decidido cortarme el acceso a lo que siempre ha sido nuestro dinero familiar. Después de años de estar ahí para él, ayudándolo a superar la muerte de mamá, gestionando sus asuntos cuando él no podía, de repente decidió que no soy digna de su confianza. Todo porque le compré a Enrique, que ha sido más una figura paterna para nuestra familia que nadie. Un regalo con dinero que estaba sin usar en una cuenta. Nunca pensé que mi propio padre pudiera ser tan egoísta y cruel. Sinceramente, estoy cuestionando todo lo que creía saber sobre el hombre que me crió. La publicación tenía 47 me gusta y 23 comentarios. Los leí, mi estómago revolviéndose con cada respuesta comprensiva. Dios mío, Carla, lo siento mucho. Las personas mayores pueden volverse muy paranoicas con el dinero. Tu padre debería estar agradecido de tener una hija tan cariñosa. Esto es horrible. Enrique es un hombre maravilloso. Se merecía ese regalo. Tu padre está siendo ridículo. El dinero familiar debería beneficiar a toda la familia. ¡Aguanta, cariño! Cerré la tableta y me senté en mi sala a oscuras, escuchando la casa asentarse a mi alrededor. En algún lugar de mi dormitorio, olvidado en la basura de la cocina, yacía el boleto de lotería arrugado que había iniciado todo este lío.
La broma de $2 que había revelado la verdad sobre lo que yo significaba para mi hija. La noche siguiente me encontró en la misma silla, con el mando a distancia descansando suelto en mi palma mientras zapeaba sin un propósito particular. Las secuelas de las redes sociales habían estado consumiendo mis pensamientos todo el día. Vecinos que de repente evitaban el contacto visual, la cajera del supermercado que me había mirado con una nueva sospecha. La narrativa de Carla se estaba extendiendo, y yo estaba perdiendo la batalla por mi propia reputación sin siquiera luchar. Click. Un programa de cocina con complicados pasteles franceses. Click. Una comedia de los 90 que había visto innumerables veces. Click. Noticias locales discutiendo problemas presupuestarios de la ciudad. Click. El programa del sorteo de la Lotería Estatal. Buenas noches, Estado. Bienvenidos al sorteo de la lotería principal de esta noche, donde tenemos un premio acumulado de $120 millones. Casi cambio de canal. Pero algo en la voz alegre del presentador me hizo detenerme. Quizás fue lo absurdo de la situación. Aquí estaba yo, siendo llamado un avaro codicioso por proteger mis modestos ahorros, mientras alguien estaba a punto de ganar más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Los números ganadores de esta noche son... La voz del presentador adquirió ese tono ceremonial reservado para ocasiones trascendentales. 7, 14, 23, 35, 42. Y el número extra es el 18. Mi mano se congeló en el mando. Esos números sonaban familiares. Inquietantemente familiares. Cogí un bolígrafo de la mesita de café y garabateé los números en el reverso de un sobre, mientras el presentador los repetía. 7, 14, 23, 35, 42. Número extra, 18. Mi corazón comenzó a acelerarse antes de que mi mente lo asimilara por completo. Conocía esos números. Los había visto recientemente. Los había mirado el tiempo suficiente para memorizarlos en un momento de ira e ironía. El boleto de lotería. El trozo de papel arrugado que había tirado y del que había renegado hacía 3 días. Tropecé hacia la cocina, mis piernas inestables bajo mi peso. El cubo de basura estaba inocentemente junto a la encimera, lleno de los detritos de una vida solitaria. Pozos de café, latas vacías, restos de comida. Hundí mis manos en el desorden, rebuscando entre cáscaras de plátano y toallas de papel empapadas, buscando un pequeño trozo de papel que podría cambiarlo todo. Mis dedos lo encontraron cerca del fondo, pegado al costado de un envase de yogur. El boleto de lotería, manchado de pozos de café y arrugado más allá del reconocimiento, pero aún legible. Lo llevé al fregadero de la cocina y enjuagué cuidadosamente los peores restos. Mis manos temblaban al desdoblarlo. 7, 14, 23, 35, 42. Número extra, 18. Perfecto. Cada uno de los números coincidía. Me senté de golpe en la silla de mi cocina, mirando el boleto dañado con incredulidad. La broma de $2 que Carla me había lanzado como migajas a un perro. El regalo que había comprado con mi propio dinero robado y del que luego reclamó la mitad de la propiedad. El trozo de basura que había descartado con ira. Valía $120 millones. Llamé a la línea directa de la lotería con los dedos temblorosos, siguiendo las indicaciones automáticas para verificar los números ganadores. La voz mecánica confirmó lo que ya sabía. Los números ganadores de la lotería principal para el sorteo de esta noche son 7, 14, 23, 35, 42. Con el número extra 18. El monto del premio mayor es de $120 millones. Colgué y miré mi modesta cocina con nuevos ojos. Los electrodomésticos anticuados, el suelo de linóleo gastado, la sencilla mesa donde comía mis comidas solitarias. Todo de repente se sentía surrealista, como un plató de cine a punto de ser desmontado y reemplazado por algo completamente diferente. El boleto de lotería yacía sobre mi mesa,
todavía húmedo por su rescate de la basura, todavía arrugado con la fuerza de mi enfadada eliminación. La voz de Carla resonó en mi memoria. Si ganas, recuerda que la mitad es mía. Apenas dormí esa noche, alternando entre revisar el boleto de lotería por centésima vez y mirar el techo con incredulidad. Por la mañana, me había convencido de que debía ser un error, una alucinación provocada por el estrés y el aislamiento social. Pero los números seguían siendo los mismos, y el boleto, a pesar de su viaje por mi basura, era innegablemente real. Las oficinas de la Comisión de Lotería en la capital eran más impresionantes de lo que esperaba. Vidrio y acero que se alzaban hacia las nubes grises de marzo, con guardias de seguridad y una atmósfera de seriedad. Apreté el boleto en una funda de plástico, mis palmas sudando a pesar del aire fresco de la mañana. Señor Robles, la funcionaria de la lotería, una mujer llamada Jimena Chen, sonrió profesionalmente mientras examinaba mi maltrecho boleto. Esta es toda una historia. ¿Lo encontró en su basura? Lo tiré con rabia, admití. Mi hija me lo compró como regalo del Día del Padre, pero las circunstancias eran complicadas. Jimena asintió sin juzgar, colocando el boleto bajo una especie de escáner especializado. Aquí vemos todo tipo de situaciones. Lo importante es la verificación. Y me complace decirle, señor Robles, que este es efectivamente un boleto ganador. Las palabras parecieron resonar en el espacio estéril de la oficina. Me agarré a los brazos de mi silla temiendo flotar. Sin embargo, continuó Jimena, nuestro proceso de verificación tarda 48 horas para premios de esta magnitud. Necesitamos confirmar la autenticidad del boleto a través de múltiples medidas de seguridad, preparar la documentación legal y organizar el proceso de pago. Asentí aturdido, firmando papeles y proporcionando mi identificación, apenas procesando la cascada de información sobre impuestos, opciones de pago y procedimientos de publicidad. Para cuando salí de la oficina de la lotería, mi cabeza daba vueltas con cifras y terminología legal. Pero un hecho permanecía claro como el cristal. Valía 120 millones de dólares. El viaje a casa pasó en un borrón de calles familiares que de repente se sentían extrañas. Todo parecía igual. El supermercado de la esquina, el jardín de rosas de la señora Ponce, la escuela primaria donde Carla había aprendido a leer. Pero me sentía como un visitante alienígena observando la vida de otra persona. Llevaba menos de una hora en casa cuando el coche de Carla frenó en seco en mi entrada. Irrumpió por la puerta principal sin llamar, con el rostro enrojecido por la emoción y la determinación. Papá, me enteré de lo de la lotería. Una mujer de la oficina conoce a alguien que trabaja en la comisión. Vio tu nombre en la lista de ganadores. Permanecí sentado en la mesa de mi cocina. La documentación oficial de la lotería extendida ante mí, como pruebas en un juicio. Hola, Carla. No me digas hola. Prácticamente vibraba de energía. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Somos millonarios. Recuerda lo que dije. La mitad es mía. Eso fue un regalo, Carla. Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía. No puedes retractarte de un regalo. Su expresión cambió, la emoción dando paso a algo más duro. Teníamos un acuerdo. Todos en esa cena me oyeron decirlo. Testigos, papá. Testigos legales. Me tiraste ese boleto como si fuera basura, dije en voz baja. Lo compraste con dinero que robaste de mi cuenta. Nunca se trató de compartir nada. ¿Robar? Su voz se agudizó. Usé dinero de la familia para un propósito familiar, y ahora estás tratando de estafarme lo que es mío por derecho. Miré a mi hija, la miré de verdad, y vi a una extraña. La niña que solía subirse a mi regazo para que le contara cuentos, había sido reemplazada por alguien que no reconocía. Alguien cuyo primer pensamiento, al enterarse de mi buena fortuna, fue cuánto de ella le pertenecía. El boleto era un regalo, repetí. Cualesquiera que fueran tus intenciones, dijeras lo que dijeras, se convirtió en mío en el momento en que me lo diste. Te demandaré,
Golpeó la mano sobre mi mesa, haciendo saltar los papeles de la lotería. Probaré que ese boleto me pertenece. Te llevaré a los tribunales y me aseguraré de que todo el mundo sepa qué clase de hombre eres realmente. ¿Y qué clase de hombre soy, Carla? Hizo una pausa, su pecho subiendo y bajando con ira. Por un momento, vi algo parpadear en su rostro. Reconocimiento, quizás, o vergüenza. Pero pasó rápidamente, reemplazado por una fría determinación. El tipo que le roba a su propia hija salió furiosa, tan dramáticamente como había llegado, su última puya flotando en el aire como humo. Escuché el motor de su coche rugir y desvanecerse en la distancia. Luego miré la documentación oficial que confirmaba mi premio de lotería. $120 millones, más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Y todo lo que sentía era cansancio. Me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando insistentemente en la mesita de noche. 15 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto y una cascada de notificaciones de redes sociales que me revolvieron el estómago antes de estar completamente consciente. La primera publicación en la red social apareció a las 6:47 de la mañana, justo cuando la mayoría de la gente comenzaba su día con café y noticias. Urgente. Mi padre ha robado mi boleto de lotería y está reclamando todo el premio para él solo. Este es el mismo hombre que me cortó el acceso al dinero familiar y me humilló públicamente. El boleto fue mi regalo para él, con el claro entendimiento de que las ganancias se compartirían. Esto es abuso de mayores a la inversa. Cuando las personas mayores se obsesionan tanto con el dinero que engañan a sus propios hijos. Por favor, compartid esta publicación. Necesito que la gente sepa la verdad sobre lo que está pasando. La publicación incluía una foto mía de la Navidad pasada, con aspecto serio y algo severo con mi jersey navideño. Debajo, los comentarios ya se acumulaban como la pólvora, pero Carla no se había detenido ahí. Su perfil de otra red social presentaba un video lloroso de ella sentada en su coche. El rímel corriendo por sus mejillas mientras hablaba directamente a la cámara. Normalmente no aireo los asuntos familiares así, pero estoy desesperada. Mi propio padre ha robado mi boleto de lotería, literalmente lo ha robado, y ahora está reclamando los $120 millones para él. Compré ese boleto como regalo del Día del Padre. Dije en broma, la mitad es mía, porque eso es lo que haces con la familia, ¿verdad? Compartes. Pero aparentemente, mi padre lo escuchó como un desafío legal en lugar del amor de una hija. Enrique había coordinado su propia campaña en sus redes profesionales, sus publicaciones con el peso de la credibilidad profesional. Ser testigo del abuso financiero a mayores es devastador, pero el abuso de mayores a la inversa es igualmente dañino para las familias. Cuando las personas mayores se obsesionan con el dinero hasta el punto de traicionar la confianza y la generosidad de sus hijos, todos perdemos. Mi esposa está desconsolada por la codicia de su padre. El boleto de lotería se compró como un regalo, con claros acuerdos verbales sobre compartir. Pero él reclama la propiedad exclusiva. Este comportamiento destruye familias y comunidades. Mi teléfono sonó de nuevo. Margarita. Sebastián, ¿qué diablos está pasando? Mi vecina acaba de llamar preguntando si de verdad le robaste el boleto de lotería a Carla. Las redes sociales se están volviendo locas. Le expliqué la situación lo más sencillamente que pude, pero incluso para mis propios oídos sonaba complicado. Sí, Carla había comprado el boleto. Sí, había bromeado sobre compartir las ganancias. Sí, yo había ganado de verdad. No creía que le debiera nada. Pero Sebastián, dijo Margarita suavemente, ella te lo compró. Con dinero que robó de mi cuenta, le recordé. Para el mediodía, la historia se había vuelto viral en nuestro pequeño rincón de Internet. Los grupos locales de redes sociales bullían con debates sobre lealtad familiar, obligaciones legales y responsabilidades morales. El grupo del vecindario presentaba acaloradas discusiones sobre el codicioso ganador de la lotería, en la calle de los Arces. Cometí el error de leer los comentarios en las publicaciones de Carla. Esto es asqueroso.
¿Cómo puede un padre hacerle esto a su hija? Los abogados tienen que involucrarse. Esto es un robo, simple y llanamente. Conozco a esta familia. La hija siempre ha sido tan generosa y amable. El padre siempre ha sido raro con el dinero. #equipo Carla. De ninguna manera un viejo debería quedarse con el dinero que le pertenece a su hija. La red profesional de Enrique también se había movilizado. Colegas de su firma de inversiones compartían sus publicaciones con serios comentarios sobre valores familiares y ética financiera. Su círculo social compartido, gente que conocía desde hacía años, apoyaba públicamente la versión de los hechos de Carla. Cerré mi portátil y caminé hacia la ventana de mi cocina, mirando el vecindario que había llamado hogar durante 30 años. 3 vecinos estaban cerca de mi buzón, discutiendo claramente la situación. Cuando me vieron en la ventana, se dispersaron como niños culpables. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Un canal de noticias local quiere entrevistarlo sobre la controversia de la lotería. ¿Puede llamarnos? Otro mensaje. El periódico de la ciudad busca comentarios sobre la disputa familiar por la lotería. Y otro. Representación legal disponible para disputas de boletos de lotería. Consulta gratuita. Apagué mi teléfono y me senté en mi cocina silenciosa. La documentación oficial de la lotería todavía extendida sobre mi mesa como prueba de mi culpabilidad. Afuera, mis vecinos susurraban y especulaban. Su juicio emitido a través de comentarios en redes sociales y distancias cuidadosas. La ironía no se me escapaba. Valía $120 millones y nunca me había sentido más solo en mi vida. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de mi cocina, mientras extendía copias impresas de las publicaciones de Carla en las redes sociales sobre mi mesa, como pruebas en un juicio. Cada comentario, cada compartido, cada respuesta de apoyo, se sentía como otro clavo en el ataúd de mi reputación. El café se enfrió en mi taza mientras leía el asesinato digital de mi personaje. Mi teléfono fijo sonó, atravesando el silencio con su antiguo timbre mecánico. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero algo en su patrón sugería una línea de negocios. Señor Robles, soy Guillermo Jiménez, el padre de Enrique. La voz era mesurada, profesional, con esa autoridad que proviene de años de negociaciones en salas de juntas. Creo que tenemos que hablar. Apreté el auricular con más fuerza. No estoy seguro de qué hay que discutir, señor Jiménez. Hay bastante, en realidad. Una pausa. Luego. Podríamos vernos esta mañana. Digamos en el café de Murphy, en la calle 5. ¿En una hora? El café de Murphy era un modesto restaurante familiar, donde a veces iba a por su especial de sábado por la mañana. El tipo de lugar donde Enrique nunca sería visto ni en pintura. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Del boleto de lotería, dijo Guillermo simplemente, y de lo que presencié el día del padre. Mi corazón martillaba contra mis costillas. ¿Usted estuvo allí? Así es. 1 hora, señor Robles. La línea quedó muerta, dejándome mirando el teléfono confundido. Que el padre de Enrique quisiera reunirse por el boleto de lotería solo podía significar problemas. Quizás estaban coordinando una estrategia legal, o quizás Guillermo venía a presionarme para llegar a un acuerdo con Carla. Casi no fui, pero la curiosidad venció a la precaución. El café de Murphy ocupaba una esquina que había albergado restaurantes durante 50 años. Reservados de vinilo rojo, suelos de linóleo a cuadros y ese tipo de café que podía despertar a los muertos. Vi a Guillermo de inmediato. Su traje azul marino a medida destacaba como un pavo real entre gorriones en el humilde establecimiento. Se levantó cuando me vio, extendiendo una mano bien cuidada a modo de saludo. Señor Robles, gracias por venir. Nos deslizamos en un reservado cerca de la ventana, donde la luz de la mañana iluminaba las profundas arrugas alrededor de los ojos de Guillermo. La camarera, una mujer maternal llamada Dolores, que llevaba sirviendo café aquí desde que yo tenía 40 años,
Sirvió 2 tazas sin que se lo pidiéramos. Presencié todo el intercambio de regalos el Día del Padre. Comenzó Guillermo sin preámbulos. Cada palabra, cada gesto. Su hija le entregó ese boleto de lotería y lo llamó explícitamente su regalo del Día del Padre. Estudié su rostro, buscando signos de engaño o manipulación. Ella afirma que teníamos un acuerdo para repartir las ganancias. La expresión de Guillermo se endureció. Eso simplemente no es lo que pasó. Vi cómo le lanzaba ese boleto sobre la mesa con una risa displicente. No hubo negociación, ni acuerdo, ni contrato verbal. Fue un regalo, puro y simple. Sacó su teléfono, desplazándose por la red social con la eficiencia de alguien que había construido un imperio empresarial en la era digital. Lo que mi hijo y mi nuera están haciendo es inconcebible. Están destruyendo su reputación con mentiras. Usted es el padre de Enrique, dije con cuidado. ¿Por qué iría en contra de su propio hijo? La risa de Guillermo fue amarga. Porque lo crié para que tuviera integridad, y ha olvidado todo lo que le enseñé. Esta situación de la lotería ha revelado algo sobre Enrique que me decepciona profundamente. Me mostró la pantalla de su teléfono, donde había comenzado a escribir una larga publicación. Voy a aclarar las cosas. Mi nombre tiene peso en esta comunidad, señor Robles. La gente sabe que no miento en asuntos de negocios. Y esto es exactamente eso. Una cuestión de propiedad legal y comportamiento ético. Leí por encima de su hombro mientras refinaba su declaración. Como testigo de la reunión del Día del Padre en casa de Sebastián Robles, me siento obligado a abordar la controversia actual en las redes sociales. Observé personalmente a Carla comprar y presentar un boleto de lotería a su padre, como regalo del Día del Padre. No hubo negociación, ni acuerdo sobre compartir las ganancias, ni condiciones asociadas al regalo. El señor Robles es el propietario legítimo de ese boleto y de cualquier ganancia que haya podido generar. La actual campaña en redes sociales contra él se basa en información falsa, y no puedo permanecer en silencio mientras la reputación de un buen hombre está siendo destruida por miembros de mi propia familia. No tiene que hacer esto, dije en voz baja. Sí, tengo que hacerlo. El dedo de Guillermo se cernía sobre el botón de publicar. Mi hijo ha olvidado lo que significa ser un hombre de honor. Quizás la vergüenza pública se lo recuerde. Publicó la declaración e inmediatamente su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. En cuestión de minutos, aparecieron comentarios de personas de la comunidad empresarial de la ciudad, colegas que conocían la reputación de Guillermo por su honestidad y trato justo. Esto lo cambia todo, suspiré, viendo cómo la marea de la opinión pública cambiaba en tiempo real. Guillermo guardó su teléfono y me miró directamente. Señor Robles, construí mi negocio sobre la integridad. No puedo ver a mi hijo destruir ese legado con mentiras y manipulación. Nos sentamos en un silencio cómodo, observando a la gente normal en sus rutinas de sábado por la mañana. Familias pidiendo tortitas, parejas de ancianos compartiendo el periódico, adolescentes enviando mensajes de texto mientras sus padres intentaban conversar con ellos. La vida continuaba con normalidad mientras mi mundo se transformaba. La verdad tiene una forma curiosa de salir a la superficie, dijo Guillermo finalmente. A veces, solo necesita que la persona adecuada la diga. Nos dimos la mano fuera de la cafetería, su apretón firme y tranquilizador. Mientras caminaba hacia su Mercedes negro, yo permanecí junto a mi modesto sedán, sintiendo algo que no había experimentado en semanas. Esperanza. 2 semanas después, finalmente llegó la llamada que había estado esperando. Señor Robles, soy Jimena Chen, de la Comisión de Lotería del Estado. Su proceso de verificación ha finalizado, y nos gustaría invitarlo a nuestra ceremonia formal de entrega del cheque mañana por la mañana. ¿Una ceremonia?, pregunté, todavía procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ofrecemos a los ganadores la opción entre una reunión privada y una presentación pública. Dado el reciente interés en su caso, pensamos que podría preferir la transparencia de una ceremonia pública.
Pensé en la campaña de Carla en las redes sociales, en las conversaciones susurradas que me seguían por los supermercados, en los vecinos que ya no me miraban a los ojos. Sí, me gustaría la ceremonia pública. Excelente. A las 10 de la mañana en nuestra sede de la capital. Habrá medios presentes, así que vístase apropiadamente. Y señor Robles, felicidades. Esto va a cambiar su vida. Esa noche, preparé mi mejor ropa. Un traje azul marino que había comprado para el funeral de mi esposa hacía 8 años. Una camisa blanca que todavía tenía los bordes crujientes del planchado profesional. Y la corbata que Carla me había regalado por Navidad hacía 5 años, antes de que todo cambiara. La oficina de la lotería bullía de actividad cuando llegué. Equipos de televisión ajustaban el equipo de iluminación. Fotógrafos probaban ángulos. Y los funcionarios de la lotería se afanaban con portapapeles y documentos oficiales. Me sentí como un actor que se había colado en el plató de la película de otro. ¿Señor Robles? Jimena Chen se acercó con una cálida sonrisa. Listo para convertirse en millonario. La ceremonia en sí fue sorprendentemente formal. Un telón de fondo con el logotipo de la Lotería del Estado, un cheque de gran tamaño que necesitó 2 personas para sostenerlo, y suficientes flashes de cámara para iluminar un estadio. Cuando Jimena me anunció como el ganador del premio mayor de $120 millones, los aplausos se sintieron surrealistas. Esto es ciertamente inesperado. Dije al micrófono, mi voz aguantando mejor de lo que esperaba. Planeo usar esta bendición de manera responsable, para ayudar a otros, para perseguir sueños que había dejado de lado, y para vivir con dignidad. Las preguntas de los periodistas llegaron rápidamente. ¿Cómo se sentía ganar? ¿Cuáles eran mis planes? ¿Dejaría de trabajar? Respondí tan honestamente como pude, centrándome en la gratitud y la responsabilidad, en lugar del drama familiar que me había traído aquí. Entonces, a través de la multitud de personal de los medios, los vi. Carla y Enrique se abrieron paso entre la multitud, su rostro enrojecido por la determinación y la desesperación. Llevaba el tipo de atuendo que reservaba para ocasiones importantes. Un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi pensión mensual. ¡Alto!, gritó, su voz cortando la atmósfera profesional como un cuchillo. Ese es mi boleto. Teníamos un acuerdo. El personal de seguridad se movió de inmediato, pero la voz de Carla se impuso a su intervención. Todos aquí necesitan saberlo. Ese boleto era mío. Le está robando a su propia hija. Las cámaras, que se habían centrado en mí y en el cheque ceremonial, giraron hacia la conmoción. Este era el tipo de drama por el que vivían las noticias de televisión. Señora, necesita alejarse del área de la ceremonia, dijo un guardia de seguridad con firmeza pero con educación. Miré directamente a Carla, sintiéndome más tranquilo que en meses. Carla, por favor, no hagas esto aquí. Pero ella estaba fuera de sí, gesticulando salvajemente mientras Enrique intentaba retenerla. Yo compré ese boleto. Dije que la mitad era mía. Todos en esa cena me oyeron. Un periodista me acercó un micrófono. Señor Robles, ¿puede comentar sobre esta disputa familiar? El boleto fue un regalo del Día del Padre de mi hija, dije claramente, mi voz firme a pesar del caos que se desarrollaba cerca. El señor Guillermo Jiménez, que estuvo presente en la cena, ya ha confirmado las circunstancias de ese regalo. Eso es todo lo que hay. ¿Qué planea hacer con el dinero?, preguntó otro periodista. Pensé en Carla gritando en el fondo, en los meses de manipulación y traición, en los años que había pasado consintiendo sus peores impulsos por un amor mal entendido. Planeo ayudar a otros que lo merezcan, dije. Quiero empezar un negocio con el que he soñado durante años, y tengo la intención de vivir con el tipo de integridad que hace a una persona digna de la buena fortuna. La ceremonia concluyó con apretones de manos y papeleo oficial, mientras Carla y Enrique estaban junto a su coche de lujo en el estacionamiento, discutiendo entre ellos. Podía ver los gestos de Enrique volverse más animados, su voz elevándose para igualar la de ella.
Caminé hacia mi coche, llevando el cheque ceremonial y la documentación oficial que me convertía en uno de los hombres más ricos del estado. Mientras me alejaba, los vislumbré en mi espejo retrovisor, todavía discutiendo junto a su coche caro. Su relación fracturándose bajo el peso de su propia codicia. Por primera vez en meses, sonreí. A la mañana siguiente, estaba sentado en la mesa de mi cocina con el periódico extendido ante mí, leyendo sobre mi premio de lotería en blanco y negro, cuando oí cerrarse la puerta de un coche afuera. A través de mi ventana, vi a Carla subir por mi entrada, pero su comportamiento era completamente diferente a la confrontación agresiva de ayer. Se movía lentamente, casi con vacilación, con los hombros caídos en señal de derrota. En lugar de su habitual entrada audaz, llamó suavemente a mi puerta, 3 toques suaves que sonaron casi a disculpa. Abrí la puerta y encontré sus ojos enrojecidos e hinchados, su ropa de diseñador arrugada como si hubiera dormido con ella. «¿Papá? ¿Podríamos hablar, por favor?» Mis instintos paternos se agitaron a pesar de todo lo que había pasado. «Entra, Carla». Me siguió a la sala de estar, posándose en el borde del sofá como un pájaro listo para alzar el vuelo. Sus manos se retorcían en su regazo mientras miraba el modesto espacio que una vez había sido el hogar de su infancia. «Siento mucho lo de ayer», comenzó, su voz apenas un susurro. Estaba abrumada y asustada. No pensaba con claridad. Las lágrimas llegaron entonces, corriendo por sus mejillas con una precisión practicada. «Enrique me ha estado presionando mucho por el dinero últimamente. Nuestras finanzas están peor de lo que le he dicho a nadie. No sabía a quién más recurrir». Me acomodé en mi sillón reclinable, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. «¿Qué tipo de problemas financieros, Carla?» «Estamos a punto de perder nuestra casa», dijo, su voz quebrándose en las palabras. «Los pagos de la hipoteca, las tarjetas de crédito, el negocio de Enrique, todo se está desmoronando. Debemos casi $400,000 y el banco está iniciando los trámites de ejecución hipotecaria». Pintó un cuadro de noches de insomnio, ataques de pánico e intentos desesperados por mantener las apariencias mientras su mundo se derrumbaba. «La firma de inversiones de Enrique estaba fracasando», afirmó, perdiendo clientes y desangrando dinero. La membresía del club de campo que no podían permitirse cancelar. La matrícula del colegio privado de Jacobo que estaba agotando sus recursos. «Me daba demasiada vergüenza pedir ayuda antes», continuó, secándose los ojos con un pañuelo. «Sabes lo orgulloso que es Enrique. Se moriría si supiera que estoy aquí rogándole dinero a mi padre». Escuché su actuación, y era una actuación. Me di cuenta con dolorosa claridad. Las mismas técnicas que había usado de adolescente cuando quería algo. Las lágrimas, el papel de damisela en apuros, las apelaciones a mis instintos protectores. «Siempre has estado ahí para mí antes», dijo, extendiendo la mano a través del espacio entre nosotros para tocar la mía. «Solo necesito ayuda una vez más. Solo lo suficiente para salvar nuestra casa y recuperarnos». «¿Cuánto, Carla?» $2 millones resolverían todo», dijo rápidamente, como si hubiera ensayado el número. «Suena a mucho, pero no es nada comparado con lo que ganaste. Aún te quedarían más de $100 millones. La simplicidad de su petición era asombrosa. $2 millones. Una suma que habría representado 40 años de mis ingresos antes de la lotería. Dicha tan casualmente como pedir prestados $20 para gasolina. «Carla», dije suavemente. «Ya he oído esas mismas promesas antes». Su expresión cambió ligeramente, la confusión parpadeando en sus rasgos. «¿Qué quieres decir? Me robaste $13,000 de mi cuenta sin preguntar. Me humillaste públicamente en las redes sociales. Intentaste quitarme mi boleto de lotería por la fuerza. Mantuve la voz tranquila, fáctica. ¿Ahora quieres que recompense ese comportamiento dándote $2 millones? Esto es diferente». Las lágrimas llegaron más rápido ahora, más desesperadas.
Me equivoqué antes, lo admito. Pero estamos hablando de perderlo todo, papá. Nuestra casa, nuestra vida, la educación de Jacobo. ¿Necesitas aprender a resolver tus propios problemas? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como un desafío. El rostro de Carla se transformó, la máscara de vulnerabilidad deslizándose para revelar algo más duro debajo. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó, su voz adquiriendo un filo familiar. ¿Vas a dejar que tu propia hija pierda su casa mientras te sientas sobre $100 millones? Te quiero, Carla, pero ya no consentiré tus elecciones. Se levantó bruscamente, paseando hasta la ventana y de regreso. Bien, bien. Pero no esperes ser parte de la vida de Jacobo en el futuro. No esperes visitas de Navidad, ni cenas familiares, ni llamadas cuando se gradúe del instituto. Las amenazas llegaron más rápido ahora, cada una diseñada para golpear mis miedos más profundos sobre el aislamiento y la pérdida familiar. Sin nietos en mi funeral, sin relación con las futuras generaciones. Un viejo solitario muriendo solo porque fue demasiado egoísta para ayudar a su única hija. Si esa es tu elección, dije en voz baja, tendré que aceptarla. La finalidad en mi voz pareció sorprenderla. Me miró durante un largo momento, quizás reconociendo que su caja de herramientas de manipulación finalmente había encontrado su límite. Has cambiado, dijo, su voz fría de decepción. El dinero te ha vuelto cruel. No, Carla. El dinero me ha hecho libre. Salió furiosa sin decir una palabra más, sus pasos resonando en mi camino de entrada mientras marchaba hacia su coche. Me quedé en la ventana de mi sala, viéndola alejarse con visible ira, sus neumáticos chirriando al salir de mi entrada. Me aparté de la ventana y miré mi casa silenciosa, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. La niña que solía quedarse dormida en mi regazo leyendo cuentos se había ido, reemplazada por alguien que no reconocía y no podía salvar. Fui a mi cocina a preparar té, mis movimientos tranquilos y decididos. Por primera vez en años, mi hogar se sentía verdaderamente en paz. 3 meses después, estaba de pie en mi sala de estar vacía, sosteniendo mi teléfono mientras los de la mudanza cargaban las últimas cajas. Me desplacé hasta el contacto de Carla y seleccioné bloquear este número. Algunos puentes, una vez quemados, no están destinados a ser reconstruidos. El viaje a la nueva ciudad duró 2 horas a través de un paisaje ondulado. En esta nueva ciudad, sería simplemente Sebastián Robles, nuevo residente, no el ganador de la lotería de las noticias. Mi casa estaba en una calle tranquila, a 3 horas de la capital, lo suficientemente lejos como para que las visitas inesperadas requirieran un compromiso real. El taller de restauración de coches clásicos de Herrera había estado en venta durante meses. Cuando entré en el taller, inhalando los familiares olores a aceite de motor y pulimento, supe que había encontrado mi propósito. ¿Estás seguro de que quiere tanto trabajo?, preguntó Tomás Herrera señalando los coches de proyecto que llenaban sus bahías. La mayoría de la gente de su edad está pensando en bajar el ritmo. Pasé la mano por el guardabarros de un deportivo clásico del 67. Yo apenas estoy empezando. En una semana, el taller de Herrera se convirtió en el taller de restauración de coches clásicos de Robles. Contraté a 3 mecánicos locales y establecí la Fundación de Apoyo a Padres Solteros, recordando mis propias luchas después de la muerte de mi esposa. Las tardes en la nueva ciudad eran tranquilas. Podía caminar sin que las conversaciones susurradas me siguieran. La cafetería local servía café sin chismes sobre mi vida personal. ¿Instalándose bien?, preguntó Elena, mi vecina, trayendo galletas caseras. El vecindario es tranquilo, pero nos cuidamos unos a otros. Tranquilidad es exactamente lo que esperaba, le dije. El taller se convirtió en mi santuario. Trabajando junto a mecánicos más jóvenes, redescubrí la satisfacción de resolver problemas con mis manos, en lugar de con mi chequera. Restauramos un clásico del 55 a su estado original. El dueño lloró cuando lo vio, y lo entendí completamente.
Pensaba en Carla a veces, pero sin un dolor agudo. El dinero no me había cambiado. Reveló lo que siempre había sido bajo años de consentimiento. Mi teléfono sonaba ocasionalmente con números desconocidos que sospechaba que eran de ella, pero los dejaba ir al buzón de voz. El jueves por la tarde, cerré después de completar la restauración de un deportivo del 69. Conduciendo a casa, pasé por el centro comunitario, donde la placa de mi fundación decía: apoyando a familias fuertes en tiempos difíciles. Aparqué y miré las estrellas que empezaban a aparecer. En algún lugar, Carla vivía con las consecuencias de sus elecciones. Lo que yo podía controlar era construir algo significativo. Cada coche restaurado, cada subvención de la fundación, era un voto por un mundo donde el carácter importaba más que las conexiones. El boleto de lotería colgaba enmarcado en mi oficina ahora, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que a veces los regalos más valiosos vienen disfrazados de basura, y las lecciones más necesarias vienen envueltas en dolor. Si te gusta esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.